de los avances que tenemos a nivel mundial sobre el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas presenta actualmente la cuarta causa de muerte por cáncer, y se prevé que para el 2030, esto es muy importante porque se prevé que para el 2030 el cáncer va a sobrepasar lo que es el cáncer de mama, próstata y colorectal. Y esto nos da una alarma a nosotros, porque si avanzamos con el de mama y avanzamos con el de próstata y colorectal, es como que se nos prende un bombillito. ¿Qué va a suceder con tantos pacientes que vamos a tener y vamos a manejar de cáncer de páncreas? Ya que este caso, como lo podemos ver, solamente el 10%, solamente el 10% es diagnosticado con tumor, puede ser llevado desde el inicio a un procedimiento quirúrgico, y el 60%, como lo vemos acá, es excluido de cirugía y presenta una enfermedad metastásica, una enfermedad clínicamente avanzada que contraindica desde el inicio un procedimiento quirúrgico. Y el otro 30% restante representa con cáncer de páncreas localmente avanzado, que por lo general es tratado como una enfermedad avanzada como tal y va al tratamiento paliativo. La evaluación de la resecabilidad es muy importante al momento del diagnóstico de este tipo de pacientes, porque esto va a sumar mucha importancia y vamos a determinar qué terapia o qué procedimiento es que vamos a llevar a este paciente para aumentar la sobrevida del mismo. Esta imagen es muy importante porque vamos a determinar si el paciente del principio es resecable o es resecable, qué margen vascular vamos a tener, si es un tumor borderline o si es un tumor que nosotros vamos a resecarlo con un R0, como en el caso de los tumores de duodeno de ámpula. Y los no resecables, vamos a determinar qué afectación vascular vamos a tener en esto, qué tanto afecta la arteria mesentérica superior, o si afecta el tronco celíaco, o si hay compromiso de la vena mesentérica superior o de la vena porta. Para el diagnóstico es muy fácil, lo vemos así, simplemente con una tomografía computarizada trifásica. Esto nos da mucha información y podemos tener un buen resultado para tener un diagnóstico y valorar si este paciente tiene alguna afectación vascular con la misma. ¿Por qué la trifásica? Porque vamos a ver la fase arterial, la fase venosa y una porta tardía que nos va a facilitar a nosotros tener un mejor desenvolvimiento con el paciente y valorar y medir el tamaño del tumor y dónde realmente se localiza el tumor. La resonancia magnética, eso no vamos a un rastreo más específico para ver si tenemos metástasis. El PET con 18FDG es muy importante para ver si ya tenemos micrometástasis o metástasis en tránsito, que eso ahora mismo se está hablando mucho de moda, o ya se está descubriendo lo que son las micrometástasis, y eso nos va a llevar a nosotros a tener un mejor control de la enfermedad local. Los marcadores tumorales como el CA-CA19 son importantes, y para tener un diagnóstico preciso y con una toma de biopsia, ya nosotros en el país tenemos 2 lugares o 3 donde ya estamos haciendo la ecografía endoscópica. Esto nos permite valorar aún más preciso si esta lesión afecta uno de los
un componente vascular. Esto es muy importante porque los avances oncológicos en los últimos tiempos nos han permitido a nosotros cambiar el enfoque terapéutico para esta población de cáncer de páncreas. ¿Por qué lo digo así? Porque el surgimiento de nueva quimioterapia nos permite llevar a este paciente que antes no se podía operar, llevarlo con neoadyuvancia y reducir el tumor. Esto nos permite a nosotros mejorar una supervivencia o una sobrevida de estos pacientes que antes eran muy limitadas desde el inicio de la enfermedad o desde el diagnóstico de la enfermedad, ya que una cirugía o un procedimiento quirúrgico es de alta complejidad para este tipo de pacientes y todos sabemos lo quirúrgico, que este tipo de procedimiento quirúrgico conlleva que el paciente tenga muchas complicaciones agregadas por el tipo de procedimiento quirúrgico que este paciente necesita. El ASCO en el 2018 comienza y hace una revelación importante. Todos sabemos que durante décadas la gencitabina ha sido el tratamiento de elección para el cáncer de páncreas. Pero en el 2018 comienzan a estandarizar otro tipo de tratamiento para lo que es el cáncer de páncreas. En esta ocasión, ellos comienzan a ver múltiples estudios y determinan que un solo tipo de medicamento como quimioterapia no es suficiente para ayudar al cáncer de páncreas. Y la combinación de fármacos va a ayudar a que la sobrevida de estos pacientes aumente notablemente. Como en este caso, vamos a ver muchos estudios sobre el Folfiridox que aumenta la sobrevida notablemente de estos pacientes. Y Leslie, en la Universidad de Chicago, comienza a hacer estudios y a pesar de que la quimioterapia adyuvante fue muy útil por mucho tiempo, él comenzó a ver que cuando administraba neoadyuvancia en estos pacientes, reducía notablemente el tamaño del tumor antes del tratamiento principal, que en este caso sería la cirugía. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un paciente con lesiones vasculares, estamos tratando de llevar a este paciente, si está en condiciones, de darle neoadyuvancia. Cuando damos neoadyuvancia, este paciente se hace quirúrgico al cabo de 2 a 3 ciclos de quimioterapia. Y existe un interés creciente sobre la quimioterapia, la neoadyuvancia y concomitantemente la radioterapia, sobre los tumores, principalmente los borderline, que sí muchas veces los resecamos porque tienen lesiones vasculares que podemos manejar perfectamente y lo estaban haciendo, y los localmente avanzados. Pero ¿qué pasa? ¿Realmente aumenta la sobrevida de estos pacientes? Y esa pregunta nosotros no la hacemos, y realmente no aumenta la sobrevida de estos pacientes. Pero cuando instalamos un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, esto nos va a permitir un mejor control local de la enfermedad, control de la micrometástasis sistémica, y aparte de esto nos va a permitir a nosotros hacer citoreducción del tumor. Y cuando llevamos este tipo de pacientes a cirugía, vamos a tener una cirugía mucho más rápida, menos invasión vascular, y nosotros podemos manejar mejor la cirugía basado con que este paciente que antes era borderline con un tumor de 2, 3, 4 centímetros, le hacemos un tumor de 1 centímetro, y para nosotros es mucho más fácil hacer el procedimiento quirúrgico que uno de 4. La racionalidad del tratamiento de la neoadyuvancia en el cáncer de páncreas resecable estaría dada solo para enfermedades micrometástasis. Y este es el punto
de nosotros, que muchas veces operamos a un paciente, lo llevamos a cirugía con un tumor de 2 centímetros, pero tenemos que ver la composición genética de este paciente y aparte de esto, la micrometástasis que este paciente ya tiene de un caso temprano. Muchas veces tenemos solamente invasión celular y no necesariamente tenemos un tumor conformado como tal, pero ya tenemos micrometástasis. Ya la aparición del tumor 6, 7, 8 meses después, que ya tiene 1 centímetro, 2 centímetros, y este paciente ya es un posible metastásico, siempre y cuando sea un tumor altamente invasivo. Esto también nos va a permitir a nosotros aumentar la posibilidad de un RCR lo más negativo. Esto es muy importante para nosotros como cirujanos y que trabajamos con cáncer. Tenemos que manejar lo que es la resección RCR. Esto es sumamente importante y esto aumenta la sobrevida del paciente. Pero comenzaron a estudiar y como ya vimos ahorita, el doctor Leslie comienza a hacer estudios y comienza los prodigios y comienzan a hablar de lo que son las terapias, tenemos ayudantes, los regímenes de modificaciones del fosforidox, luego de una resección quirúrgica, y esto demuestra que la tasa de supervivencia libre de enfermedad a 3 años es de un 39.7%, con una media de supervivencia global de 54.4 meses, que es bastante buena para este tipo de pacientes. Los resultados del estudio PRODIGY arrojó datos importantísimos tratados con este tipo de combinación de quimioterapia para una supervivencia a 3 años. Todos sabemos que cuando nos diagnosticaban cáncer de páncreas hace unos 10 años atrás ya estábamos condenados a muerte. Decían, vete a lo que tú quieras hacer, porque en 6 meses tu vida se acaba. Pero cuando estamos hablando de una supervivencia global de 54.4 meses, estamos hablando de una buena evolución. Y esta quimioterapia, la neoadjuvancia con quimioterapia, más quimiorradiación, que siempre discutimos bastante en el comité con los radiólogos, a mí indiscutiblemente no me gusta mucho lo que es la radioterapia previo a la cirugía, porque la inflamación local del páncreas, esto me predispone más a llevar a fístula y el paciente no veo como ese resultado tan importante previo a la cirugía. Ahora bien, luego de la cirugía, 4, 6, 8 semanas después, sí es muy notable. Y esto nos va a llevar que esta quimioterapia de ese paciente que no era resecable, llevarlo a resecable, como vamos a ver con una imagen. En reciente metaanálisis, que incluyó unos 315 pacientes con cáncer de páncreas realizado tratado con fosforinox, con neoadjuvancia se ha demostrado una resección de un 25.2% de resección cero y la supervivencia global media es de 24.2 meses. El nuevo esquema de tratamiento, según este estudio francés, nos va a ayudar porque ellos estudiaron 493 pacientes con cáncer de páncreas no metastásico, en este caso, tratado en 77 centros, tanto como francés como canadiense, desde el 2012 hasta octubre, demuestran que con la quimioterapia los pacientes aumentan notablemente la sobrevida de lo mismo. Pero ¿qué pasa? Con el esquema estándar de gencitabina o el fosforinox a 6 meses, vemos que la media de supervivencia sin enfermedad es mucho más alta tratada con fosforinox que con gencitabina. También va a mejorar la supervivencia global y el tiempo hasta que aparezca la metástasis también aumenta. Y aparte de esto, es mucho más efectivo para tratar la metástasis con el fosforidox que con la gencitabina. El único problema de este estudio que sufren los pacientes tienen más efectos secundarios,
con un 76%, que a un 53% que es con la gencitabina. Siempre también el oncólogo clínico va muy a la mano de nosotros y tratamos de manejar ese tipo de entidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos pacientes, el paciente debe ser tratado en conjunto, no debe ser tratado simplemente por el cirujano, porque tenemos que tener en cuenta de que es un paciente complejo y aparte de ser complejo, debe ser manejado de forma global, no solamente la parte mía, sino todo en conjunto. Este estudio demuestra que la supervivencia con fosforidox aumenta notablemente más que la gencitabina, y la sobrevida de este paciente en el PRODIGI 24 también aumenta, y es muy importante para nosotros porque le estamos dando calidad de vida a este paciente, porque si tú tienes un paciente que te dura 3 años con calidad de vida, no es lo mismo que un paciente que está metastásico, que está histérico, que no puede comer. O sea, es muy difícil ver este tipo de paciente cuando está con enfermedad, a libre de enfermedad. Y este estudio es importantísimo porque vamos a ver que desde la década de los 80 hasta actualmente, múltiples estudios concéntricos en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, te están hablando del beneficio de la supervivencia. Aquí lo que estamos viendo en el caso de páncreas es la supervivencia con la neoadyuvancia, y esto va a permitir que ese paciente tenga una mejor calidad de vida y sobre todo que sobreviva aún más. A veces me dicen los pacientes cuando me llegan a consulta: doctor, ¿qué tiempo me queda de vida? Es una pregunta como que te pega de la pared y tú dices: wow, ¿qué le digo a este hombre? ¿Le digo la realidad o lo que estamos estudiando? Y ahí tratamos de hablar con el paciente y explicarle que no es todo, que todo algún día vamos a morir, pero que lo importante es que él viva un poco más a pesar de que tiene la enfermedad. Perdón. Aquí está el esquema que la doctora Cristina Barrón y sus colaboradores han demostrado que para el tratamiento hay un esquema para los pacientes acá. Ella recomienda dos quimioterapias o 2 ciclos de quimioterapia, luego cirugía de 3 a 6 semanas, 4 ciclos de quimioterapia con fosforidox, y luego el paciente recesa y vuelve otra vez a quimioterapia. Otro estudio recomienda que el perioperatorio, 4 ciclos de fosforidox, luego 4 ciclos seguidos, y luego de 2 a 6 semanas y luego cirugía. Y al final 4 ciclos de todo. Esto ha demostrado que aumenta la sobrevida de estos pacientes. Este estudio, que ya es de fase 2, fase 3, que se ha realizado en Alemania, en Canadá, Francia, España, Estados Unidos, Holanda, y aún ha demostrado que la supervivencia con la quimioterapia preoperatoria es más beneficiosa para este tipo de pacientes que simplemente tratarlo con cirugía. ¿Dónde vamos a llegar nosotros ahorita? Entiendo yo que en los próximos años vamos a tratar todos los cánceres de páncreas, como ahorita estamos tratando el colon y recto. Quimioterapia, radioterapia, para después nosotros tener lo que es el abordaje quirúrgico. Vamos a lo interesante, lo que verdaderamente nos gusta, lo quirúrgico. Si pueden ver aquí, vemos este enorme tumor con necrosis tumoral, como desplaza los vasos. No podemos ver bien si teníamos invasión, pero
este paciente lo llevamos a cirugía. Miren en la tercera imagen lo grande del tumor. A este paciente le realizamos un núcleo convencional abierto y pudimos resecarlo y vemos en la pieza quirúrgica el tamaño del tumor. En el segundo esquema vamos a ver una foto muy interesante. Me pareció bien traer este video porque aquí estamos viendo cómo estamos jugando con la mesentérica superior. Mire el páncreas arriba, tutoriado con ese tutor. Tenemos la vena mesentérica y aparte de eso, lo que al principio señalo, esto aquí que señalo ahí, es una normalidad anatómica, que la vena o la arteria hepática está naciendo de la mesentérica superior. Es sumamente difícil porque la vena estaba invadida. Cuando llevamos al paciente a quimioterapia pudimos despegar la arteria hepática y con suerte, diría yo, pudimos resecarla sin ningún problema. Y este paciente ha tenido una buena evolución, ya tiene 1 año y medio de operado y está sin enfermedad actualmente. Estos otros pacientes que operamos, vemos el tumor, aquí vemos un páncreas pequeño. Este paciente, en la segunda imagen, si pueden ver la vesícula, acá tiene su endoprótesis. Este paciente lo llevamos a cirugía, luego de paliado de la vía biliar y de tratamiento. Y este es el resultado. Es un paciente súper obeso que fue tratado con varios esquemas de quimioterapia. Esto al tercer o cuarto día de cirugía. Pero lo interesante es, mira cómo en la segunda imagen, cómo el tumor redujo notablemente, y tenemos esto acá. Lo señalo con la flechita. Este es el surco donde pasa la vena mesentérica y la arteria mesentérica completamente libre. Y esto se lo marcamos nosotros al patólogo para que el patólogo nos dé lo que es el marco profundo de la enfermedad y ver si realmente logramos hacer un RCT. Si pueden ver, aquí está el páncreas. Mira cómo se ve el conducto enorme, y con todo eso ese paciente fistulizó y fue bien difícil. ¿Por qué? Porque ese paciente también fue dado radioterapia previo a la cirugía. Pero me parece muy interesante porque este tumor, que lo tenemos en el proceso oxidado, es un tumor enorme y hizo citorreducción, y esto nos permite obtener un borde posterior libre. Este paciente falleció el año pasado, hizo un COVID, hizo una hemorragia cerebral, cayó en intensivo y no pudo superar. Este estudio me parece interesantísimo porque ellos estudiaron unos 225 pacientes, donde hablan que la supervivencia total ha aumentado notablemente, y aparte de eso podemos ver en este estudio donde los pacientes se mantuvieron estables con la metástasis. La supervivencia global de estos pacientes tratados con fosfolinox, como lo hablamos ahorita, mira cómo se ve la curva roja, que es la que nos da la supervivencia global con fosfolinox, y con encitabina, el azul, que da un 28.7% a un 43%, pero con fosfolinox tenemos un 54.4% un 95% de supervivencia global. ¿Qué nos da a entender nosotros esto? Que tenemos que comenzar a manejar nuestros pacientes primero con quimioterapia para aumentar la sobrevida del paciente. Este estudio, 11 estudios concéntricos, trabajaron con 315 pacientes con una sobrevida global de un 24.2 meses a un 15%.
cuando se le da radioterapia al paciente posterior a la cirugía, aumenta la sobrevida un 63%. ¿Por qué? Porque tenemos mayor control local y la resección a un 25.9%, que es bastante buena. Ve cómo ella va aumentando la resección en vez de un 10% que teníamos antes, ahora la tenemos un RC y un RC del 74%. Y muchas gracias.